contacto informativo que establecemos desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde observamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un recibimiento afectivo a Maiker Espinosa, padre de Maikelis Espinosa, quien fue uno de los 252 jóvenes que arribó este viernes en horas de la tarde al país tras permanecer secuestrado injustamente en el centro de confinamiento del terrorismo SECOP en El Salvador desde el 31 de marzo del presente año. Observamos esta bienvenida a Maiker Espinosa. Se encuentra también el jefe de la Comisión Negociadora para el Rescate de los Venezolanos Secuestrados en El Salvador y presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Hay que destacar que Venezuela selló una victoria diplomática del gobierno bolivariano sin precedentes, logrando el retorno de estos jóvenes. Observamos al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en compañía de Maiker Espinosa, ya en nuestro país, en este recorrido que realizan justamente en estos espacios. Vamos a observar de inmediato lo que va a ocurrir, un momento tan esperado para Maiker Espinosa, lo que será también su reencuentro con su familia, un momento esperado, sobre todo que quedará en la memoria de cada uno de los venezolanos. Es el acompañamiento del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, un líder, un estratega de la diplomacia bolivariana de la paz. Observamos este momento que compartimos con todos ustedes, emotivo. Vamos a escuchar de inmediato lo que se vive. Vamos a poner quiere ir ella, chica. Ella es muy inquieta. Muchas gracias, aquí te lo entrego. Muchas gracias. Mira, ese fue el que logró eso, ese señor que está aquí. Gracias. Gracias, 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 verdad. Me agradezco. A ustedes todos. ¿Ya habla maracucho? Un poquito. Mira, saluda a Cecilia. Saluda a Cecilia. Dios la bendiga, le hago un niño fuerte, buena y sana. ¿Cómo? Chica. Mira. Vamos para allá. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá y decir que sí, hay que ir para allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese niño bella? Ah. Gracias al flaco, lo nombraste. Flaco igualito. Vamos para allá, pues. Vamos para allá. Vamos para allá, pues. Vamos para allá. Quiero ir para allá, chica. ¿Quieres correr allá? Ahí hay unos conejos por ahí. ¿Oíste? Ahí hay unos conejos. ¿Oíste? Eso, chica, tú viniste muy elegante. Tú viniste muy elegante. Mira, mira. Impresionante. Eso sí. Agárrate aquí duro. Eso, ahora yo bajo aquí, ves, mira, cuidado. Y tú te agarras duro, ¿verdad? Eso.
Había ocasiones en las que nos dejaban durante horas arrodillados. Y si no nos arrodillamos era peor. Nosotros decíamos que no nos íbamos a arrodillar al principio porque nos arrodillamos solamente ante Dios y más nos golpeaban. Aquí no existe Dios, hijo de puta, no son malas palabras que no nos gustan. Pero aparte de eso, en varias ocasiones nos dejaban arrodillados. Abrazando a su pequeña Maykelis, quien también fue víctima de la campaña de odio y agresión por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes venezolanos, y gracias a la gestión oportuna del presidente Nicolás Maduro, Maykelis Espinosa llegó sana y salva el pasado 14 de mayo del presente año al país. Mayker Espinosa, visiblemente emocionado, abrazó a su esposa Yoreli Scarlett Bernal Inciarte, también a Sebastián David Zambrano Bernal, a Raida Josefina Inciarte Valencia, abuela materna de Maykelis, y con su madre ese abrazo, la señora María Magdalena Escalona Fernández, abuela paterna de Maykelis, el abrazo de la madre con su hijo Mayker Espinosa luego de días de angustia, zozobra e incertidumbre, pero gracias a la palabra empeñada del jefe de Estado venezolano, hoy está de vuelta en su patria para empezar un nuevo camino, dejando atrás la pesadilla del sueño americano. Hoy lo espera una nueva vida cargada de sueños en compañía de sus seres queridos. Es el agradecimiento profundo y para toda la vida hacia el presidente Nicolás Maduro, la primera dama, la doctora Cilia Flores de Maduro, y a todo el equipo del gobierno bolivariano que lo hizo posible, decía el jefe de Estado venezolano. Fue posible gracias también al doctor Jorge Rodríguez, ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Esta sonrisa de este joven, esta es la felicidad, es el reflejo de sus compañeros que retornaron este viernes con la misma ilusión de abrazar a sus familiares tras consumarse la victoria del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro al frente de la diplomacia bolivariana de paz como un acto de justicia, de dignidad y de respeto a los derechos humanos de cada uno de los venezolanos. También está presente el ministro Alep Saad, la presidenta del Plan Vuelta a la Patria, Camila Fabri de Saad. Maykelis ya se encuentra con su mamá y su papá, de quienes nunca debió estar alejada. Hoy la realidad es otra. Es el rostro de esta familia venezolana a quien le arrebataron por años estos momentos de unión familiar. Vemos esta conversación amena del presidente constitucional Nicolás Maduro tras el retorno de los migrantes. Yo quiero saludarlo porque me conmovió mucho los videos que sacó en su Instagram Madeleine. De verdad, eso conmovió. ¿Tú venías en la primera línea? Sí, la primera fila. Sí. Del primer avión. En el primer avión venía. ¿En el primer avión? Sí. Y ahí estaba Magdalena. Sí, pero después que agarraron a los que agarraron y cogieron a ciertas personas, los encerraron en el fondo, los golpearon, ¿sabes? Los metieron en la isla en las celdas de aislamiento. Después que los golpearon, yo corrí con la suerte de que sí me golpearon, pero no me golpearon de la manera que los golpearon a ellos. Me golpearon más suave, pues. Me arrodillaron y me golpearon bastante, me dieron golpes en la cara. Es un empeño de humillar, ¿verdad? De desprecio. Solamente se veía con los nazis. Así es. Los nazis contra los judíos, Madeleine. Así hacían los nazis contra todo el mundo, pero contra los judíos, expresamente. Es un odio. Pero al que mal hace, mal le va. Así es. Ten la seguridad que esa gente, a todos, los carceleros, los jefes, a Bukele les va a ir muy mal, así es, pero muy mal. Le va a caer la ira de Dios en algún momento. La ira de Dios. Esa certeza. Todos los días estamos orando por nuestra familia, por todo ese proceso. Como le cayó al faraón, la ira de Dios, las 12 plagas. Así es. Completica. Y algún día el pueblo de Salvador hará justicia. En la seguridad, todo. Bueno, nosotros somos gente que consagra nuestra vida a Dios, en manos de Dios. Esto solo lo podía hacer Dios. Amén. Él fue el que nos sacó de allí. Y así se lo pedimos. Mediante ustedes, porque obviamente él es el principal dueño de toda esta obra. Él cree más en Dios, ¿verdad? No, desde hace rato, siempre está obra. Felicito. Mira, ¿tienes tu maracuchita?
¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Bien, bien, gracias a Dios. Pero dile algo bonito, dale un poema. Soy malo para los poemas. ¿Eres malo? Bueno, aprendete una canción, pues. Mire, Silita, ¿dónde se metió? Está con los niños. Bueno, vayan a compartir con los niños un ratico. Vayan a compartir, estamos aquí. Ahora nos comemos un helado. Bueno, la gran felicidad mayor aquí frente al Dorero. Ya Maiker Espinosa en compañía de su esposa, de su familia. Seguimos escuchando al presidente Nicolás. Este señor es un milagro también. Y esta señora también. Y mira ya, la Delcy. La bebé. Este es un Victoria. Mira esa muchachita. Esa Victoria. Nuestra Victoria. Esa es la Victoria. Se llama Victoria porque es la niña de Alex y de Camila. Después del milagro de la liberación y el rescate con vida de Alex Saab. Bueno, ella es resultado de su amor. Es otro milagro. Hablan de negociación, de 6 millones que se pagaron, de no sé qué, ¿cuál es la verdad? ¿Quién dice eso? Las agencias. Diga, eso está loco. ¿Ah? ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que pagamos muy caro. Porque entregamos 10 terroristas convictos y confesos a agentes de la CIA. Y bueno, ya la justicia se hizo en esos casos, se evitó los ataques terroristas que venían contra mí, contra la vicepresidenta, contra algunos líderes políticos, militares, contra algunos objetivos del país. Y nosotros seguimos cuidando a Venezuela permanentemente. Cuidándola, desplegada todas las fuerzas policiales, militares, y bueno, garantizando la paz es lo más importante. Y valía la pena ver a estas 252 madres, abuelas, padres, a los hijos e hijas de estos 252 venezolanos abrazándose, felices, porque estamos reunificando a la familia venezolana. La reunificación amorosa de la familia venezolana. Y yo me alegro mucho ver a estas abuelas, mira, la mamá de Maiker, la mamá de la abuelita de Michaelis. Vamos caminando. Sí, bueno, hubo un proceso muy complicado de negociación. Empezó el mismo día que de marzo, de mediados de marzo, que se cometió la barbaridad impensable en el siglo XXI de llevar a 200, realmente no fueron 252, fueron 261, porque iban 9 mujeres en los primeros que fueron a El Salvador. Y el caso de Maiker es como el más emblemático de las barbaridades que hicieron, porque separaron a esa familia, ellos se entregaron voluntariamente ante las autoridades de inmigración en el año 24, separan a la familia, le quitan a la bebé, aíslan a la esposa en un lado, a Maiker en otro, lo llevan a Guantánamo. Nosotros protestamos con muchísima fuerza, el presidente fue muy enfático en denunciar que habían llevado a venezolanos a Guantánamo y la presión tan grande interna y externa de Estados Unidos los obligó a devolverlos a Estados Unidos. Y después, en ese día de marzo, cuando se aplica la ley esta del enemigo extranjero, se los llevan porque ellos eran del tercer abuelo que venía a Venezuela. Y hubo ese fin de semana hubo muy mal tiempo en la base aérea de Texas donde los tenían y no hubo manera de que los aviones aterrizaran. Eso lo puede certificar cualquier autoridad estadounidense. Y en un rapto de ira y en un rapto de barbaridad, los toman y los llevan a El Salvador, sin que nunca en su vida hubieran ido a El Salvador,
sin que nunca hubieran cometido ningún tipo de delito en El Salvador. Como ya hay testimonios muy claros, tú mismo los has registrado, Marén, los golpeaban salvajemente, los sometían a picana eléctrica, los mantenían con las luces encendidas para generar trastornos psicológicos y psiquiátricos las 24 horas del día, no les permitían bañarse, no les permitían dormir adecuadamente. Son casos de tortura solamente pensables en los campos de concentración de la Alemania nazi, del este de Europa, que además era lo típico de los nazis. Montaban los campos de concentración, no necesariamente en Alemania, sino en países satélites, como ocurrió en este caso con el sátrapa, la rata de Nayib Bukele. Pero las conversaciones, las negociaciones solamente fueron con los Estados Unidos de América, con el gobierno de los Estados Unidos de América. Jamás, ni remotamente nos pasó por la cabeza hablar con el payaso. Nosotros jamás ni hablamos, ni estuvimos de acuerdo en tener ningún tipo de conversación, porque sabíamos que Bukele lo que era un payaso, lo que era el mandadero de quienes habían dispuesto ese campo, la presencia de venezolanos en ese campo de concentración. Duro, es difícil. En 3 oportunidades anteriores ya habíamos logrado un acuerdo, luego ellos los estadounidenses cambiaron el término del acuerdo y en la madrugada, entre las 2 y la 1 de la mañana, entre el jueves a las 12 de la noche y el viernes a las 9 de la mañana, logramos el acuerdo. Y ese acuerdo permitió que se diera el canje y que nos entregaran a los 252 hermanos venezolanos. A un precio muy alto, como dijo el presidente, porque en el caso de los 10 terroristas que fueron entregados, ya se le había demostrado todos los crímenes que habían cometido, se había, por supuesto, acogidos al debido proceso. Nuestros muchachos no sabíamos ni siquiera quiénes eran. Claro, en algún momento de las negociaciones recibimos la lista de 252. Y ahí ya, formalmente. Sí, pero 2 días antes. No 2 días antes, el martes en la noche, porque en un principio el canje se iba a hacer el jueves. El miércoles hubo un impasse, se interrumpieron las conversaciones que se retomaron el jueves en la mañana y culminaron el jueves a final de la noche. ¿Y los políticos venezolanos formaron parte de esa negociación? No, básicamente nosotros ya veníamos conversando también con los dirigentes políticos de la oposición. Habíamos hablado con Stalin González, habíamos hablado con Timoteo Zambrano, habíamos hablado con Luis Augusto Romero, habíamos hablado con Vicente Díaz y estábamos planteando que en el marco de este proceso para generar un clima de conversaciones, al menos de negociación, para que la política vuelva a ser el cauce natural en el cual podamos dirimir nuestros asuntos, habíamos planteado un listado de 80 personas para que fueran sometidas a beneficios procesales y eso ocurrió ayer. Casualmente. No, claro que eso. tiene que ver con la necesidad de crear un clima, porque lo más difícil en situaciones como las que tenemos, siendo como somos un país tan agredido, lo más difícil es que se genere un clima de confianza para poder avanzar en una negociación. Ok. Gracias. ¿Qué queda atrás? ¿Ah? ¿Qué queda atrás con esto? Bueno, en primer lugar creo que queda completamente desmantelada la idea de que estos muchachos eran unos criminales, queda completamente desmontada la legalidad de esa intención de llevar a los muchachos a ese campo de concentración en El Salvador. Queda completamente desmantelado todo ese cuento de que Bukele busca acabar con la delincuencia. No, él es un delincuente y es un asesino y es un torturador. A ver esos helados. Don Rodríguez tiene permiso para comer helado. Gracias, señor presidente. Voy a comer uno de fresa, chico. Voy a ponerle chocolate en helado. Sonriendo. Sabroso, ¿verdad? Una hora por eso. ¿Te gustó? Luego que Está muy sabroso. Está muy sabroso. esperando la orden. Estaba cerca de la cabina del avión y se escuchaba por radio donde pedían el acceso a la pista, que querían dar el acceso a la pista. Está cantando. Bien, transmisión en vivo y directo. Continúan los reencuentros cargados de amor, de lágrimas, de sonrisas, de sentimientos encontrados entre los migrantes que han sido rescatados heroicamente por el presidente Nicolás Maduro Moros y por supuesto con su equipo.